La tragedia que sigue azotando a Bahía Blanca. Sabemos que el temporal trágico prácticamente que dejó destrozada a Bahía Blanca. Máxima solidaridad con todos sus habitantes y esperemos que más tarde que temprano pueda arreglarse y solucionarse todo esto. Personas que fallecieron, personas que perdieron absolutamente todo, cientos de personas desaparecidas que están todavía sin saber en qué lugar podrían llegar a estar. Gente que perdió prácticamente todo, muy doloroso, las imágenes son terribles. Yo sinceramente nunca vi algo así parecido en Bahía Blanca. Tengo amigos, tengo conocidos que conocí gracias a las redes sociales de Bahía Blanca que me dijeron lo terrible que fue vivir eso en persona. De nuevo lo digo, un abrazo enorme a todos los bahienses. Y yo no tengo más nada para decir, un abrazo a todos. Te dejo con la palabra de Bullrich y como siempre te digo, suscríbete. Patricia Bullrich, que está con nosotros. Patricia, gracias por estar en Infobae en vivo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Se puede hablar de responsabilidades o todavía no? Me parece que no es el momento de hablar de responsabilidades, porque en realidad toda la Argentina tiene una situación muy compleja de años y años de desinversión. Entonces uno podría tocar Bahía Blanca o tocar cualquier otro punto y vamos a encontrar que las mismas características que hacen que quizás una tragedia con buena infraestructura es distinto a una tragedia con mala infraestructura. Igualmente, 300 milímetros en 8 horas en una ciudad que tiene 190 milímetros año, no hay infraestructura que aguante. Es decir, eso es un fenómeno climático de lluvia que rompe todo. Y además eso hace que todos los arroyos y los aliviadores superasen su capacidad. Colapsa todo y no solamente colapsa, sino que el agua no solamente viene por la lluvia, sino que viene por los desbordes y eso genera inundaciones y una velocidad del agua que se lleva todo. Es decir, yo el viernes a la noche recorrí todo Bahía en un camión enorme del ejército con unas ruedas enormes y vi el aplastamiento de los autos caídos abajo de los puentes colapsados, la gente ya en el centro había escurrido un poco, entonces el agua estaba un poco más baja, pero de golpe esa agua que estaba empezando a salir de los canales aliviadores, que no soportaron, inundó Cerri y White. Entonces, el centro se estaba mejorando y esos barrios comenzaron a tener en 20 minutos, White se inundó y en 20 minutos Cerri tuvo velocidades de viento y de agua que se llevaron todo. Entonces, Patricia, frente a esto no hay infraestructura que aguante, ni acá ni en New Orleans, en ningún lado. Ahora, sí quiero volver sobre el tema de la infraestructura para hablar en términos generales de una cuestión estructural. En noviembre de 2024, el ministro Catopodis decía: vamos a avanzar con un plan de obras para que el agua deje de ser una angustia para los vecinos de Punta Alta y Bahía Blanca. Pero eso quedó meramente en anuncios. Eso no tiene que ver con el agua, al revés. El problema que tiene Bahía Blanca es un problema de sequía y tiene un problema de baja cantidad de agua para consumo. Entonces, pero no tiene que ver con el drenaje. No había ninguna obra de drenaje prevista. Es que Bahía Blanca es una ciudad seca. Falta agua en Bahía Blanca. Llueven 190 milímetros año. Es decir, es verdad que el canal aliviador es de 1944, lo hizo Mercante. Digamos, podía haber habido en 80 años mejores obras, pero la inundación no era el problema de Bahía Blanca, aunque había tenido algunas inundaciones en los últimos años. Esas obras hídricas que no se hicieron eran para que la gente tenga agua potable para consumir y para el aseo, digamos, porque tiene muy mal el sistema de agua. Esas eran esas de agua de la ciudad. Exactamente. Pensá, perdón, Ramón, que Bahía es una de las, o la zona de Bahía Blanca es una de las pocas zonas en la Argentina donde se usa riego para el cultivo. Claro. Argentina está muy poco regada para sembrar y demás. En Bahía se usa riego. Claro. Porque pensaba, no se puede prever, sabemos que
El mundo va... Bueno, se puede prever, en este caso, la alerta llegó como alerta naranja y se convirtió en alerta roja cuando ya habían caído 200 milímetros. ¿Y fue tarde como planteaste? Bueno, es muy difícil porque se hizo muy viral esa frase tuya de llegó tarde y fue... Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros en este momento estábamos tratando de terminar de construir junto a las telefónicas y junto al ENACOM sobre todo, un mecanismo de aviso para cualquier circunstancia, poder avisarle a la gente. Que le llegue el mensaje. Que le llegue el mensaje directo al celular. Como pasa me ha tocado estar en algún como momento una alerta de terremoto. Una alerta de terremoto, una alerta de inundación, una alerta de incendio. Inclusive el otro día, una alerta por el calor que hubo en Buenos Aires. Es decir, por decir, bueno, tome agua, si puede, si es mayor, no salga, tenga cuidado en los lugares cerrados. Es decir, bueno, digamos, es un sistema que el celular esté prendido o apagado, te sale y te salta la alerta. Y la idea es poder hacerlo con un sistema de alerta, porque esto fue nacional. A las 3:40, entonces a las 3:40 la gente está durmiendo, no va a mirar el celular. Patricia, ustedes estaban en contrapunto con Axel Kicillof por el tema de la inseguridad antes de esto. Bueno, eso es un tema que es una discusión nacional respecto a qué cosas el gobierno nacional está haciendo, con qué característica, con qué ideas, con qué filosofía y cómo lo hace el gobierno de la provincia, porque el gobierno de la provincia no votó ni la ley antimafias, ni la ley del ADN, ni ninguna de las leyes necesarias. Ahora han planteado algo que nosotros lo tenemos ya visto hace mucho tiempo y ojalá que la voten, que es que cada persona que ande con un arma en la calle, si no tiene permiso para portar armas, se va a tomar como una tentativa de homicidio. Porque si vos salís de tu casa con un arma, es porque tenés la intención de hacer algo, un robo, lo que sea, y usar el arma. Entonces vamos a ir fuerte contra las armas. Eso lo plantean ellos, nosotros lo vamos a tomar. Pero es un poco contradictorio. Yo he escuchado que gente del gobierno decir que tener armas estaría bien. No, pero una cosa es tener el arma de manera legal, con papeles. Otra cosa es el arma del delincuente. De acuerdo. El arma el arma del delincuente no está bien. Era para aclarar entonces, vos decís, la aportación con toda la regulación hoy vigente no tiene ningún drama. No, por supuesto. Si vos vas por la calle y tenés un arma y tenés la aportación, seguís adelante. Ahora, si vos tenés un arma y no tenés ninguna aportación y además... Pasa? Bueno, le vamos a agravar mucho las penas, porque ¿qué vamos a pensar? ¿Qué es lo que está pasando? Sale una persona con un arma, ¿no? Sí. Inclusive blanca. Sale una persona con un arma blanca o sale una persona con un arma de fuego. Inclusive 22, que antes estaba categorizada como un arma de calibre no policial y en consecuencia tenía una pena menor. Todas las armas, las tumberas cualquiera. El que sale con un arma a la calle, digamos, hoy ¿qué te pasa? Lo estamos viendo todos los días. Sale con el arma a la calle, quiere robar un auto y termina pegándole un tiro. Entonces, vamos a ir contra las armas de fuego y vamos a ir con una ley, y no me voy a meter en toda la salud mental, pero vamos a ir contra una ley, ya lo hablé con el presidente, que aquellas personas que tienen adicciones que no pueden controlar y que lo llevan a generar conductas violentas, van a tener internación compulsiva. Y esperemos que la voten. Porque el asesino de Kim. El asesino de Kim. El asesino de Kim, que el papá dijo, empezó con el alcohol, siguió con la marihuana, terminó con la cocaína, con el crack, con las pastillas. Venía, me robaba a mí, robaba a todo el mundo, y su adicción lo lleva... ¿Eso va en conjunto con la imputabilidad? Imputabilidad se trata este miércoles que viene. Así que imputabilidad está muy avanzada. Esperemos que este miércoles ya salga el dictamen, pero hemos construido una cantidad de leyes para tener el marco legal adecuado para combatir el crimen organizado y que no nos entre el crimen organizado que en América Latina ha crecido de una manera brutal. Chile duplicó su tasa de homicidios. Uruguay tiene 3 veces más homicidios que la Argentina. Perú fue para atrás.
Ecuador pasó de una tasa de 5 cada 100.000 a una tasa de 46 cada 100.000. ¿Y en la Es el país Argentina, más peligroso de la suben región. o bajan? Perdón, Bajan. claro. ¿Bajan los homicidios? Sí, bueno, porque nosotros tenemos una política clara, dura, no permitimos, y ahora vamos a sumar estas leyes, pero no permitimos que el crimen se organice, y ustedes habrán visto cómo lo desorganizamos en Rosario. Patricia, Sí. hay una política, que entiendo que es una política espejo de algo que inicia un poco como tendencia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue en el mismo sentido Daniel Noboa de Ecuador, sigue Donald Trump, que es la categorización de organizaciones del narcotráfico como organizaciones terroristas. Recientemente la República Argentina ha decidido tener bajo esa designación al Tren de Aragua. Sí. ¿Tienen ustedes elementos para pensar que esta, que es una de las organizaciones más temidas de la región, tiene presencia en la Argentina, Patricia? Sí. Tenemos un informe secreto de cuáles son las actividades o las personas que son parte de esa organización, y además el antecedente que tenemos del vecino país, de Chile, del asesinato del militar. Digamos, el asesinato del militar y las características. Sí. Porque lo asesinan, lo meten en el medio del cemento, lo empalan, como se dice, y mandan un niño inimputable a mostrar dónde está el cadáver para mostrar qué son y qué hacen. En consecuencia, es decir, la característica de esa organización, como otras que también vamos a declarar terroristas, porque una cosa, nosotros ya tenemos la ley antimafia, que es una, digamos, se hizo en colaboración con el gobierno de Italia, con los expertos en antimafia que toman la organización y la sacan completa. Esa ley antes tenía un antecedente en la ley RICO de los Estados Unidos y luego en el estado de excepción que hizo El Salvador. Es un mecanismo en el que uno no toma una persona, sino que toma la organización. Es el Estado, los fiscales, porque por eso también estamos yendo al régimen acusatorio, es el pueblo contra los monos, contra los húngaros, contra el clan Villalba o el que sea. Entonces, todo aquel que participa de la organización, no importa qué parte de la cadena sea, no importa que transporte, no importa que diga, no, yo soy delivery, no. Participás de esta organización en el lavado de activos, sos abogado, pero parte de la organización, todos van a tener la máxima condena. Terrorismo. Está bien. ¿Terrorismo? Terrorismo en el caso de las organizaciones llamadas terrorismo. En este caso es peor, porque, a ver, si tomamos el caso de los monos, Cantero tiene una pena de 120 años. Cualquiera que sea parte de la organización de los monos va a una condena de 120 años. Claro. O sea, el que lavaba la guita va a una condena de 120. Entonces, vamos a empezar a ver los abogados que antes ganaban mucha plata con ellos y que están empezando, ya tenemos varios que han abandonado las causas, porque se dan cuenta que hasta ahora les era fácil el costo de ser abogado, ganaban un montón de plata y defendían a las organizaciones. Pero ahora, digamos, Patricia, eso necesitaría una consonancia entre la decisión política, que por lo que usted dice, es muy contundente en el sentido de categorizarlos para que tengan la máxima pena posible, y las decisiones judiciales. No, bueno, ¿Qué porque se encuentran? Bueno, esto es una ley. Esta es una ley votada por el Parlamento. Pero después hay un espacio de interpretación. Bueno, a ver, nos va a llevar un tiempo que haya un espacio de interpretación, y nosotros lo tenemos esta semana. Bueno, íbamos a hacer esta semana reunión con Casal, con el Procurador General, con la Cámara de Casación, con los jueces federales de todo el país. Íbamos a hacer con la Corte Suprema, íbamos a hacer una serie de reuniones como para poder comenzar a poner en práctica el mecanismo. Ahora, la ley es muy clara, es muy transparente, impide el juicio abreviado, que es un juicio que se negocia en 6 años y salen, así que acota las penas. Permite allanamientos encadenados, es decir, vos tenés un allanamiento y sabés que en la casa de al lado, porque
o en la otra está la otra parte de la organización, vas. Es decir, es una... No tenés que esperar a ir a la justicia, que te den el permiso, que le da el aviso al de al lado para que... Exactamente. Se vaya antes de que llegue el allanamiento. Pero no es para todo el país, no es siempre y para todo el país. Se declaran zonas de investigación especial. Nosotros ahora estamos estudiando con qué zonas de investigación especial vamos a arrancar, que tiene que ver con la tasa de homicidios, con la tasa de crimen, con las balaceras. Porque las balaceras muchas veces en un barrio, imagínate lo que es dormir para... La gente y los chicos dormir en el medio de balaceras. Entonces tiene que ver con las balaceras, tiene que ver con las personas que se hieren por armas de fuego, tiene que ver con la cantidad de armas de fuego y la presencia de organizaciones criminales. Una sobre eso, porque a priori te escuchamos y a la cabeza nos viene miles de historias que hemos contado en distintos medios de Rosario, los chicos que no pueden ir a la escuela o que la maestra avisa si hay que ir o no ir porque está peligroso el barrio y demás. Ahora, ¿tiene la Argentina hoy muchas zonas o regiones, áreas que cotidianamente se vive en esa situación? Bueno, a ver... Rosario hoy está en una situación totalmente distinta, ¿no? Es decir, las organizaciones están a la defensiva. Ahora, ¿qué pasa? Entran y salen, algunos tienen condenas bajas, a algunas mujeres no les han dado prisión domiciliaria. Entonces, con esta ley nos llevamos a toda la organización. Claro. Entonces, va a ser distinto cuando la podamos poner en marcha. En determinados lugares del conurbano que estamos estudiándolos, por eso hay que hacer primero una tarea de investigación, esto aprendimos bien en El Salvador, tengamos primero bien todo el mapa de la organización. En algunas zonas del Gran Buenos Aires hay crimen organizado o zonas tomadas. Que no se puede entrar. En Orán, nosotros determinamos que había crimen organizado. En el 2023 hubo 7 sicariatos, 7, en una zona que siempre había sido, digamos, violenta, pero a pedradas. No, entonces nos instalamos en Orán y desde que estamos no ha habido un solo crimen. Entonces, lo que hacemos es tomar aquellas zonas que creemos que pueden ser, digamos, que puede haber crimen organizado, que hay bandas y que entran en una zona de peligro. Pero ¿y qué consenso hay con la política? Claro. ¿Se sentaron con Kicillof como se sentaron con Puyaro, por ejemplo? Para que eso pase en la provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros nos sentamos con el ministro. Trabajamos el plan 90-10, que es en el 90% de los homicidios se cometen en el 10% del territorio. Ahora, después de eso, vamos al Parlamento y nos votan en contra de todas las leyes. Ahí está el problema. Y entonces, nosotros lo que necesitamos es alineamiento en lo que vamos a hacer, porque si nosotros vamos a una determinada zona con una decisión de ir a fondo y no pasa lo mismo, porque, digamos... El sistema judicial de la provincia no quiere acatar una determinada ley, que además es del Código Penal, así que tiene obligación de hacerlo. Claro. Es decir, y va por otro camino, nosotros ahí, digamos, o hay una decisión del gobernador de venir atrás de una política clara que tiene el Estado Nacional, o se nos hace muy difícil trabajar. De ahí a pedir renuncia e intervención, ¿no hay un enorme trecho? Bueno, lo que pasa es que el presidente considera, y hay que entender, el presidente considera que tal como están dadas las cosas en la provincia de Buenos Aires, con la filosofía del gobernador y la manera en que hoy los problemas que el gobernador tiene con la policía de la provincia de Buenos Aires, no están dadas las condiciones para llevar adelante los cambios que la ciudadanía necesita en seguridad. Y esto es condición sine qua non. Si uno mira Rosario, ¿cómo lo dejamos en el 2019, habiendo bajado el 30% de los homicidios? ¿Qué pasó después? En 4 años con garantistas y además estúpidos que terminaron espiando, como el caso de Saín en Santa Fe. ¿Y qué hicimos nosotros? Vos te das cuenta que la política previa había sido una política de ir duro contra las bandas.
en 4 años desarmaron todo eso y Rosario subió en homicidios al número más alto de la historia. Claro. Volvimos y volvimos a encuadrarlo. Entonces, está probado. Está probado cuál es la política que funciona con el crimen organizado o con las bandas criminales. Pero vos decís... no es un invento nuestro. Entonces, si el gobernador no quiere ir de la misma manera, porque tiene la idea, no, nos pasa mucho, lo hemos discutido mucho con el actual ministro de Infraestructura, Catopodis, no, pero los pibes del barrio, no, los pibes del barrio son asesinos. Entonces lo que dicen es, te tenés que ir. Entonces, nosotros, si vamos a ir... esta ley nos permite trabajar con el Estado federal en cualquier parte del país sin necesidad de un convenio. Así, nosotros podemos declarar una zona especial, nosotros, desde el Estado Nacional. Y esto fue votado por el Parlamento. El ministro Javier Alonso al respecto dijo que lo que creo, cito textual, es que hay un sesgo que está profundamente relacionado con lo electoral y de distracción de la opinión pública de lo que está pasando en otras situaciones, porque cada vez que Milei tiene un problema, explota la situación de la inseguridad. ¿Qué le contestaría al ministro Alonso? Bueno, yo le contestaría a Alonso, con todo respeto, que ni Kim es un producto electoral, ni el chico delivery es un producto electoral, ni el que fue a cruzar y lo mataron en Moreno es un producto electoral, que no es así, que no es la verdad, que la provincia de Buenos Aires está teniendo una violencia inusitada. Y eso tiene que ver también, y yo quiero decirlo porque me parece importante, con años de construcción de la lógica de una de darle volumen y como hasta venerar una cultura villera, una cultura de yo hago lo que quiero, soy el pibe que rompo todo, es decir, esa idea, esto que está pasando, lo de Brancatelli diciendo vayan las hinchadas de fútbol a cuidar a los jubilados. Hay 50 jubilados, es mentira. Sí. Es un invento para intentar destruir el protocolo. La barra brava de Chacarita. La barra brava de Chacarita, ¿no? ahora la de Chicago, las barras bravas. La romantización de la violencia. Claro, entonces... Pero un hincha de fútbol puede ir y no va a pasar nada, ¿no? No, pará, pero Porque lo que vimos era la barra brava de Chacarita. Ayer cuando leía que decía lo de vamos a preparar algo, se hablaste de derecho de admisión. No, discúlpame. Porque yo soy socio de River. Si yo el miércoles quiero ir a bancar a los jubilados y voy y aplaudo, supongo que no me pones derecho de admisión para entrar a mi club. Yo soy socio independiente. Quiero creer. Yo soy socio independiente. Vos podés ser socio de un club. Sí. Podés ir a un lugar y mirar o estar y podés ir... ¿Y puedo reclamar? No, pero podés ir y reclamar. Por eso. Pero lo que no puede ser ir es ni cortar el tránsito, ni podés tirarle una piedra a una policía, como el otro día que le rompieron la cabeza, en la última, donde estaba la barra brava de Chacarita, le rompieron la cabeza a una policía. Y el otro día, en la Marcha de las Mujeres, le tiraban botellazos y piedras a todas las policías que estaban del otro lado, policías mujeres y hombres. Entonces, eso no lo puedes hacer. Si querés ir y quedarte parado, te podés quedar parado. Ahora, levantás la mano a un policía y vas preso. Patricia, el tema Jorge Macri y los presos. ¿Hay un tapón de presos que le está haciendo el gobierno nacional, como dice Jorge Macri, o no es así? No hay un tapón de presos. Digo, para que la gente sepa. A ver, danos un mapa del conflicto para que la gente lo entienda. Te lo voy a decir. Así como se pasó la policía de la ciudad, y también depende de la justicia nacional, lo que dice el gobierno de la ciudad es que no pueden recibir los presos porque dependen de la justicia nacional. También la policía depende de la justicia nacional. Es decir, que el mismo concepto para transferir la policía es el mismo concepto para transferir el servicio penitenciario. Nosotros avanzamos el año pasado en un convenio que hasta el día de hoy no se firmó y está para firmarse y pasarle todos los presos nacionales que no son federales, son nacionales, son los que cometieron hurto, robo, homicidio, crimen ordinario en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, el año pasado, la Nación, es decir, el Estado Nacional, le recibió a la Ciudad de Buenos Aires 6.000 presos. 6.000.
Había 6.000 presos en la ciudad de Buenos Aires. No. Es decir, entran la policía, 6.000 presos le recibimos el año pasado. Bien. De punta a punta, entre el 10 de diciembre hasta ahora, 6.000 presos le recibimos. ¿Te acordás cuánto era eso habitualmente? Bueno, digamos, puede haber habido un aumento de un 10% de la cantidad de detenidos que ha habido en la Argentina. Puede ser. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó es que se armó un cuello de botella desde el año 2020. La Ciudad de Buenos Aires tenía que haber entregado una cárcel, que era la primera de un plan, en el año 2020, construida en un terreno federal en Marcos Paz. La Ciudad de Buenos Aires dejó de construir esa cárcel y esa cárcel iba a sacar a Devoto. Esa cárcel, que tenía 2.200 vacantes, plazas, se dejó de construir. ¿Y La Plata? Bueno, La Plata no la puso más la Ciudad de Buenos Aires. Decidió no construirla más. Entonces, ¿qué terminó? Déjame un minuto con esto. ¿Qué terminó pasando? Empezaron, como el servicio penitenciario tiene una capacidad determinada de presos por semana, empezó a, digamos, a tener un cuello de botella de presos que ya no podían entrar a ningún lado porque no tenían lugar. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires decidió no construir la cárcel y empezaron a llenarse las comisarías y construyó alcaidías. Y nosotros recibimos un problema. ¿Los precios de Devoto siguen en Devoto? Porque el gobierno de la ciudad, cuando ante ese argumento, lo que dice es que la cárcel de Marcos Paz es para los presos de Devoto y eso no tiene que ver con los que están en el resto de las alcaldías. Está bien. A ver, pero nosotros... O sea, si se van los de Devoto a Marcos Paz, ¿el problema de las alcaldías sigue estando no tanto, porque también nosotros hemos ofrecido mandar presos a las cárceles del sur. Sí. Ya tenemos... De los 12.000 presos que tiene el Servicio Penitenciario Federal, 6.000 son de la Justicia Nacional, es decir, crímenes ordinarios. Los otros son federales. Sí. Entonces, ya tenemos presos en el sur. No, les dimos 150 vacantes en el sur y no las tomaron. Les dijimos que construyan, digamos, tipo cárceles. Un módulo, claro. Porque habían empezado a construirlas en la ciudad y los vecinos empezaron a ponerse mal. Le dijimos, construyanlas y las ponen en Ezeiza, que hay terreno y además es una cárcel que ya está cuidada, es decir, que ya tiene personal, todo. No pasó nada. Entonces, después, cuando se les escapa un preso, sale ahora el ex ministro Wolf, que evidentemente se fue por esta situación, y dice... Yo me hago cargo, pero los presos son nacionales. No, los presos son nacionales porque ellos no toman la responsabilidad de la transferencia. Transfirieron la policía. ¿Por qué? Porque es bueno tener policía. Tener presos no es tan bueno. Es más oscuro. En el 2016... Se van a seguir fugando entonces. Bueno, en el corto plazo. No, pero es que están donde no tienen que estar. Es así, pero están en alcaldías. ¿Pero dónde querés que los metamos? Están donde no tienen que estar. Digo, si un funcionario dice, no, tenés que construir la cárcel, ok, no la construí. Bien, ¿y en el corto plazo qué? Que los porteños sepan, se van a seguir fugando. Pueden empezar a construir otra cárcel y va a haber una lógica, no, porque quedan 400 plazas. Cuando vos terminás, cuando vos mudás Devoto, entre todos los lugares del interior del país te van a quedar unos 400, que los vas a tener en 4 alcaldías tiene la ciudad, que nosotros ya le ofrecimos ponerle personal penitenciario en las alcaldías. ¿Por qué no lo aceptan? Bueno, porque nosotros tenemos todo listo, el convenio, tenemos el acta que firmamos el 12 de diciembre, la transferencia, aprobado el presupuesto por el Ministerio de Economía, que le vamos a transferir. El presupuesto que se usaba a nivel nacional lo va a tener la ciudad. ¿Hay un problema de gestión en la ciudad? No, yo creo que en definitiva hay un tema de decir, bueno, tener la policía no sirve. Tener el servicio penitenciario, ¿viste? Es como nadie quiere... Decir que la ciudad no quiere tomar el servicio penitenciario. A ver, si quiere tomar el servicio penitenciario, Jorge Macri tiene hoy en su escritorio el convenio para firmarlo. Es decir, hoy lo puede firmar, ¿no? Patricia, yo lo firmo por general porque me voy a Bahía Blanca en 5 minutos. El problema de fondo es un exceso en la población carcelaria que hace que termine recayendo sobre
comisarías, alcaldías. Sí. Ahora, lo que No, digo un es exceso el no, un exceso no, un error. Si en el 2020 se hubiera Perfecto, tenido no están en cárceles y debieran estar en si en cárceles. el 2020 se hubiera tenido la cárcel, el flujo hubiera ido. alcanzado, porque el flujo de la cárcel es así, entran y claro. salen, Bueno, entran y Patricia, salen, entran y perfecto. salen. Pero entonces el problema del que estamos hablando es un tema de cálculo político, es decir, una cárcel es el corte de cinta más indeseado para cualquier político, no le reditúa y entonces por eso estamos teniendo ese problema. Bueno, yo no sé por qué, digamos, Larreta decidió en un determinado momento dejar de construir la cárcel. Claro, Se claro. tomó ese dinero porque había tenido un conflicto con la policía, pero esta era otra partida que no tenía nada que ver. Se tomó eso y nunca pasó el servicio penitenciario. ¿Por qué Claro. nunca lo agarró el servicio penitenciario? Porque es lo más difícil. A mí me pasó junio junta votos, el servicio decimos. penitenciario y yo me hice cargo. Claro, claro. ¿Viste? Y no le dije, no, quédatelo vos. Me hice cargo porque ahí construí el sistema de alto riesgo. Me mandan de todo el país. Claro. Los presos de alto riesgo, tengo de la provincia de Buenos Aires, tengo de Córdoba, tengo de Mendoza, tengo 150 de Rosario. Tengo el sistema de alto riesgo más importante del país, Sí, donde los presos están totalmente aislados. ¿Y se fugan de las comisarías porque hay Claro. complicidad del personal? No, ¿O porque el personal no está capacitado? Si vos haces una pared de un ladrillo hueco, se te van a ir todo el tiempo. Claro. Es decir, a ver, ayer se fueron 2 presos con condenas muy altas de una alcaldía de Ushuaia, Sí. se escaparon por una puerta de atrás. Es decir, el preso está todo el día Pero pensando... no hay una caja ahí, no hay también una mano. Puede haber una caja ahí Mirá, medio. Puede No, pasar. Puede pasar. Puede pasar. Ahora, Puede pasar. si vos ponés las condiciones, es decir, a ver, nosotros ahora les vamos a aceptar cuidarles las 4 alcaldías que tiene la ciudad mientras hacemos la transición con personal O sea, el penitenciario. gobierno va a aceptar una petición de la ciudad en esta discusión. Pero lo estamos aceptando desde hace meses. Ah, Lo de que pasa acuerdo. es que una cosa es lo que estamos haciendo, por eso a mí me da bronca Claro, y claro. salto, porque lo estamos haciendo, pero salen públicamente a decir, ellos son los responsables. Ujú. No, si estamos haciendo... Pero lo llegó a hacer Mauricio Macri diciéndote te tenés que hacer responsable. Bueno, pero es que yo me estoy haciendo responsable y por eso le firmé un acuerdo. Ahora, ellos tienen que hacerse responsables de que pararon la cárcel durante 4 años y acumularon presos en la ¿Qué comisaría. sentiste al ver ese mensaje de Mauricio Macri, no de Jorge? Que es una... Bueno, a ver, Mauricio Macri es como el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Pero qué relación Porque tienen hoy ta- con Mauricio Macri, vos y Mauricio? Bueno, cuando sale con estas cosas, viste, me puede llamar por teléfono, ¿no? Me puede llamar por teléfono, me puede decir... Aparte, yo ya me senté con el ministro de Justicia, con el ministro de Seguridad, con el jefe de gabinete, con Jorge Macri, con Ahora, si todos. Mauricio es Les el- dije, les paso el sistema. Terminen la cárcel. Mm. Ya licitaron la cárcel. El año para noviembre va a estar la cárcel. Es decir, estamos haciendo todo lo que hay que hacer para vaciar las comisarías y para transferirles el sistema. Lo tienen que agarrar es de ellos. Es como Córdoba, como Pero me quedo- Misiones Pero o pará, como me cualquiera. quiero quedar con algo. Dijiste Mauricio es el jefe de gobierno de la ciudad Sí. y Jorge, ¿qué es entonces? Bueno, pero si, digamos, te dice quién es quién va a ser el jefe de policía, te lo dice Mauricio Macri. Sí. Sí. Te manda ayer un tuit de nuevo hablando sobre los temas de la ciudad. Sí. Me manda un tuit a mí. Sí. A ver, ¿qué ¿No es? hablan ustedes dos? ¿Y no hablas? Pero Hablando- es que si a mí me hablan por teléfono o me manda un mensaje y me dice quiero entender el problema, yo se lo explico a Mauricio Macri. Pues se me voy a su revolean casa tweets, se revolean y se tweets. lo explico. Ahora, si me manda un tuit o me manda un tuit Waldo Wolf diciéndome Sí. yo me hago cargo, pero no es mi problema. No. Lavada de manos, Poncio Pilato para los políticos. Lo que pasa es que, no va. Patricia, Es muy detrás impresionante de esto, Patricia, también está la pelea electoral en No, la ciudad de Buenos Aires. es que eso no tiene nada que ver. Pero No, es muy yo- impresionante escucharte decir ellos y nosotros. Bueno, es que Vos estás yo, diciendo es que de yo lo- soy algo, es que a mí me pasaba lo mismo. A ver, pará. Si vos mirás las tapas Sí. de los medios de comunicación entre
el 2016 y el 2019 tengo 7 etapas de diarios nacionales donde yo le decía, Larreta, hacete cargo de los piquetes. 7 etapas. Es decir que mi forma de No ser le tenés miedo al y de conflicto. decir las cosas como hay que decirlas cuando te las dicen, porque Larreta decía, me estoy haciendo cargo. En la calle Avellaneda, no es la calle Avellaneda, Larreta, es la avenida 9 de Julio, que la tenés que vaciar. No, pero estoy controlando, anda el Metrobús. No, la tuviste tomada durante 20 años, 25 años tomada. Y cuando te tocó ser gobierno y teníamos el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, a mí me sacaron la responsabilidad, me la sacaron y los piquetes siguieron. Entonces, mi forma de ser, de decir las cosas, no es de ahora. También se la decía en el gobierno de Macri, tengo el otro día... Bueno, pasa que Macri también ve que le estás rompiendo el PRO. O sea, Macri dice, me estás... No, este juego electoral es de poder. Bueno, a ver. Digo, pero A ver, la Argentina hoy... no debe estar muy contento con La esa Argentina situación. hoy tiene, desde mi punto de vista, Sí. la alternativa del cambio profundo que se está haciendo o la alternativa de la vuelta atrás. No veo un medio. No hay medio. Entonces, ¿Y vos vas a ser candidata a senadora en ese No, contexto? espero que no. A ver, digamos... ¿De quién depende? Espero que no, dijiste. ¿De qué Sí. depende? No, yo creo que no, porque, a ver, ahora me suman la Agencia Federal de Emergencias, que es Ok. ordenar disciplinadamente Claro, es necesario. todo el sistema de emergencia del país, que igual ya lo tenemos con el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, Sí. y estoy a cargo, digamos, soy la máxima autoridad en el tema catástrofes, inundaciones, fuego y demás. Entonces, tengo eso. Me sumaron el servicio penitenciario, me sumaron el sistema de protección de testigos. Entonces, tengo un montón de responsabilidades, algunas que se ven y otras que no se ven, como el sistema de protección de testigos, que es un tema Delicado, muy sí, fuerte, muy delicado. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos en Bahía Blanca con las fuerzas de seguridad, pero nuestro sistema de ciberdelito está cerrando por día unas 200 cuentas truchas de depósito de dinero. Cerrando, arreglando con sea Facebook o sea Instagram o la que sea, está trabajando para dar de baja de manera inmediata, digamos, todo lo que tiene que cuentas. ver con esas Claro, estafas. es decir, que son un montón de cosas que vos tenés que prever, ¿no es cierto? Y tenés los equipos acá trabajando en cosas que por ahí no se ven. Pero Pero esto que es aviso para Karina Milei. Patricia Burrich no quiere ser candidata. Dijiste no, como no. espero que no. Ojalá que no, dijo. Ojalá que no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo fui ¿Te gusta el ejecutivo? yo fui 3 veces diputada. Ujú. No tengo, digamos, ¿Te aburrís? no tengo vocación Como diría de... Narváez. A ver. No tengo vocación de ir ahí. A la casta, al nadar Igualmente, entre la casta. a ver, uno es parte de un equipo. Sí. De un equipo. Así que espero que el director técnico no me diga, vaya ya. Patricia, en varias Por ahí me ocasiones... dicen, ¿no? Estás esperando que Vaya a no te patear el penal. Bueno, voy a patear el penal. ¿Qué vas a hacer? Patricia, en varias ocasiones, y recuerdo en una entrevista, dijiste algo así como que finalmente ahora podías ser vos misma en términos de poder ejecutar tu visión. Claramente es mucha más la consonancia que tenés con el ideario de La Libertad Avanza que con el PRO. Bueno, ¿O no? yo tuve, digamos, una buena relación con Mauricio Macri siendo presidente. En muchas de las cosas que yo hice, él me apoyó. Sí. No necesariamente todo el gobierno. El caso Chocobar, nosotros actuamos, la provincia de Buenos Aires no actuó. Y era un policía de la provincia de Buenos Aires. Y con el apoyo del presidente de la Nación. En el caso Ahí Maldonado... se notaba la división halcones y palomas. Bueno, digamos, ellos tomaron otra decisión. En el caso Maldonado, el presidente de la Nación me apoyó. Había otros sectores del gobierno que querían traer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 3 días. Lo que hizo Chile en el medio del desastre que El tuvo. estallido, sí. ¿No es cierto? Gravísimo error. Y se lo avisamos. Y terminamos mostrando que lo que nosotros decíamos era la verdad. Y la verdad en serio. Y ahí me di cuenta de un concepto que yo siempre repito, y es que la verdad no se defiende sola. Hay que defenderla. Hay que defenderla porque te clavan una historia y esa historia se convierte en verdad
y de golpe tenés a gente procesada por crimen de lesa humanidad que no hizo nada. Ujú. ¿Y Pero qué- entonces, y qué no Patricia tenemos? Bullrich Claro. es más esencialmente la Libertad Avanza que el PRO. Mira, yo en el PRO tuve discusiones fuertes, en la política social, en la política de los piquetes, tuve discusiones muy fuertes que no se pudieron llevar adelante. Digamos, no me tocaba la parte de la Y economía. ahora no. Y ahora no las tengo. ¿Y con qué tenés diferencias con este gobierno? Porque alguna cosa debes tener, algún... Bueno, a ver, digamos, yo tengo o ¿Qué cosas una- haría distintas, digamos? Bueno, no sé, digamos... Te pregunto por el hijo, por ejemplo. No, a mí, en el caso del hijo, yo ya tuve posición pública. Yo creo que si alguien es un juez federal y ya es juez, a ver, ¿por qué no puede estar en la corte? Entonces, no podría... Claro. No debería ser juez No federal. debería ser juez. Exacto. Me parece que es como una contradicción. Ujú. Pero en lo personal, ¿no te no genera dudas? No, ¿Un porque- personaje como el no, hijo porque no te yo- resulta vidrioso? Lo que pasa es que yo trabajé con él tanto. Claro. Es decir, el que trabaja en el Ministerio de Seguridad, que trabaja contra las drogas, que trabaja contra el crimen organizado, contra los secuestros, trabaja tanto día a día con los jueces federales. Yo lo tenía al hijo en la 31, cuando limpiamos la 31, y lo tenía a Torres en la 1-11-14, cuando limpiamos la 1-11-14, Claro. que había 39 muertos año, eran casi el 40% de los homicidios de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando uno trabaja en la lógica del combate al crimen organizado, al narcotráfico, a los secuestros, al terrorismo, y tiene respuestas rápidas, es decir, en general es muy difícil que los jueces no atiendan esos temas. Vos lo llamás por teléfono al hijo y le decís, tengo una amenaza de bomba en la embajada Sí. X, y en 2 Y segundos responde. ¿No te hay, hizo ruido que hay sean, actuación. ¿no te hizo ruido que sean por DNU? ¿Un juez como Mancilla? Bueno, lo que pasa es que, digamos, tuvimos un año. Es como el presupuesto. Tuviste el presupuesto todo el tiempo necesario Pero para que se generen vote y el no se votó. consenso, por algo la ley marca generar el consenso. Imagínate Sí, si el peronismo hubiera puesto un juez pero- de la Corte por decreto. Pero ¿sabes lo que hubiera pasa? sido. No le ¿Sabes? hace falta porque tiene mayoría. Siempre tuvieron mayoría, hubiera pero sido. desde 1980, Pero imaginemos que hubiera 1983, pasado. yo te digo una cosa. Una cosa es tener mayoría y generar el consenso. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no se quiso generar el consenso. Porque si vos lo tenés un año, es que te quieren dejar... Vos llevás esta discusión al infinito. Ponele que mañana Rosenkrantz decida